Muy buenas noches, varones. Gracias. Nuevamente estamos aquí reunidos para nuestra reunión semanal de varones. Bienvenidos a todos los que ya se están conectando. Gracias por todos los que nos acompañan. Y bueno, también sabes que las damitas nos están viendo. No, gracias por todas esas mujercitas que están apoyando a sus maridos viendo esta transmisión. Y estamos muy contentos nuevamente de estar aquí, ¿verdad? Para compartir la palabra de Dios. Y bueno, aquí está Gerardo Medrano. Danos un saludo, Gerardo. Muy buenas noches a todos. Igual y que sus hogares sean bendecidos con una palabra que está en el corazón y que bueno, pues que pueda cumplir el propósito, porque siempre es ese el anhelo de Dios, que se cumpla el propósito, ¿no? Por el cual la palabra es enviada, y ojalá pues sea de gran edificación para sus vidas. Amén, ¿no? Pues, ¿qué les parece si vamos a orar? El tema pues va muy de la mano con lo que se compartió el domingo. Hablamos acerca de ser aptos para ser bendecidos. Y bueno, pues sí nos quedamos picados, ¿no? Con ese punto, ¿verdad? De un enfoque para los hombres, ¿no? Porque si estamos recibiendo bendición o le estamos perdiendo. Pues de repente como que a veces perdemos, pues dejamos ir a veces bendiciones, ¿no? Que Dios ya desató desde los cielos, pero a veces pues nos falta ahí afinar ciertas cosas a muchos. Ojalá que tú no seas de esos que ha perdido la bendición, pero yo creo que, por ejemplo, en mi caso, yo siento que a veces mi actitud ha dejado de llegar a esa bendición, ¿no? De parte de Dios. Entonces tenemos que tener cuidado con ello. Sí. Bueno, el propósito es que nosotros aprendamos, abramos el corazón y dispongamos a recibir lo que el Señor tiene. Vamos a orar. Amado Dios, gracias por este tiempo maravilloso que tú nos das, Señor, de poder dar este mensaje, y con el anhelo de que cada día más varones, más familias, Señor, más hogares reciban tu bendición completa, reciban la bendición, que no haya fugas, que no haya situaciones que nos impidan, ¿verdad?, recibir tu bendición. Señor, clamamos tu favor y tu gracia sobre cada hogar que está viendo esta transmisión, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pues mencionamos que hay varias cosas que suceden, ¿verdad? Cuando Dios derrama su bendición, estar en el lugar, ¿no? Correcto. Amén. Y luego que si la recibimos no la menospreciemos, ¿verdad? Exacto. Y la palabra de Dios nos habla algunas cosas. ¿Tú qué tienes de este punto? Algo que por ejemplo, de la predicación de domingo, a mí algo que se me quedó muy grabado es que a veces, o sea, la bendición que Dios derrama sobre nuestras vidas, que a veces nosotros no estamos a veces valorando lo que Dios nos está dando, ¿no? A veces, por ejemplo, habla la palabra de Dios que Dios nos da gozo, ¿no? Dios nos da gozo y alegría. Y a veces tenemos como que la imagen, ¿no? Pues que entonces el cristiano tiene que ser sufrido. Pero la palabra de Dios, por ejemplo, nos quedamos con una imagen que a lo mejor traemos de otro tiempo, donde vemos al Señor Jesús triste, ¿verdad? Unas imágenes que nos ponen de Él muy, pues sí, muy dolorosas, ¿no? Pero recordemos, exacto, ¿no? Que a veces, por ejemplo, dice la palabra de Dios que, como el Salmo 1, que dice que bienaventurados, ¿no? O sea, hay un gozo, una alegría, pero a veces nosotros como que nos quedamos con esas imágenes. El Señor Jesús sufrió por nuestros dolores en la cruz. O sea, ahí dice que si nosotros seguimos leyendo en Isaías 53, dice que Él llevó todos nuestros dolores y todos nuestros pecados y todas nuestras dolencias. O sea, no eran del Señor Jesús. O sea, entonces yo me pongo a reflexionar sobre eso, que su vida en la tierra fue de gozo y alegría, ¿no? Un rostro alegre, un rostro que irradiaba las cosas del reino, ¿no? Porque, pues bueno, Él sabía recibir esas bendiciones, ¿no? Pero a veces nosotros como que nos llegamos a confundir. Pero, por ejemplo, mencionas el Salmo 1, que es bienaventurado el varón, que dice que no anduvo en consejo de malos, y que no anduvo en camino de pecadores, y que no se sentó en silla de encarnecedores, ¿no? Por ejemplo, yo ahí puedo ver que a veces si nosotros nos descuidamos en nuestras vidas, aquí está hablando de dos tipos de caminos,
¿no? El bienaventurado el varón, ¿no? Que no ha hecho esto, ¿no? Y pues malaventurado aquel que lo toma, ¿no? Aquel que hace otras cosas. Por ejemplo, yo creo que a veces en la sociedad nos damos cuenta que el pecado nos lleva a mayor perversidad, ¿no? Por ejemplo, aquí habla de un hombre que estuvo en que si estás en consejo de malos, después te lleva a andar en camino de pecadores y después te lleva a sentarte en silla de encarnecedores, ¿no? Por ejemplo, encarnecedor quiere decir un hombre burlón, ¿no? Que se burla de las cosas de Dios, aquel que rechaza a Dios, aquel que ofende a Dios. Entonces, a veces hemos escuchado lamentablemente casos de gente que a veces está en el camino de Dios y se vuelve en contra, ¿no? Ahí como que, pues por eso dice que bienaventurado el varón, ¿no? Que no anduvo en consejo de malos. Consejo, algo que yo puedo, pues que me viene a la mente es el mismo Señor Jesús, ¿no? El Señor Jesús nunca dijo a sus discípulos, a ver, vamos para acá porque como yo soy el más listo de todos ustedes, pues todos ustedes me hacen caso y nos vamos para allá. No dice que era conforme a la voluntad del Padre, ¿no? El mismo Señor Jesús, ¿no? Ahora, pues nosotros, por eso dice que nosotros tiene que ser conforme a su voluntad, porque a veces pues, los mismos proverbios dicen que para que los caminos al hombre le parecen buenos, pero llevan a caminos de muerte, ¿no? Entonces yo creo que, y algo que dice el Salmo el Salmo 1, ¿no? Al siguiente versículo, que dice que ese varón, ¿no? Que ese varón dice, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche, ¿no? Algo que a mí me llamaba mucho la atención el domingo que escuchaba ese mensaje de las bendiciones, ¿no? O sea, ¿cuántos nos deleitamos como varones en la palabra, ¿no? Porque a veces tenemos estas transmisiones, ¿no? Tenemos predicaciones, pero ¿cuántos nos deleitamos en ello, ¿no? ¿Cuántos decimos, a ver, voy a hacer una pausa para recibir, o voy a hacer una pausa para leer la Biblia, porque dice que es delicioso, ¿no? Que es delicioso. Entonces, si no nos estamos deleitando, entonces hay algo que ya perdimos. Exacto. O sea, Dios quiere darnos bendición, pero si nosotros ya estamos en otro plano, tal vez escuchando consejos que no son buenos. Ok, por ejemplo, entonces, porque un punto es bien claro, la bendición ya está. Uh-huh. El chiste es que tú te ubiques dentro de la bendición. Ahora sí que el cumplir cada uno con los requerimientos, ¿no? El ser apto, o sea, el estar listo, estar atento, estar conectado, estar recibiendo, ¿no? O sea, para que venga esa bendición y sea realidad en tu vida, ¿no? ¿Sí? Porque de lo contrario, o sea, como tú dices, ¿no? Tengo una actitud de burlón, pongo el consejo del mundo primero, entonces aunque esté la bendición, nunca me va a llegar. Voy a perderla, o sea, voy a estar tropezando, voy a estar viviendo una vida como sin hacer la diferencia, ¿no? Sin hacer cosas o más bien sin que la bendición llegue a mi vida, pues voy a estar seco, vacío, ¿no? Sin sentido. Yo creo que hay algo que, comentando con lo que está comentando Pastor, hay algo que a veces sucede en el varón, ¿no? El varón usa mucho su razonamiento humano, ¿no? O sea, sacamos conclusiones a veces muy humanas, ¿no? Y eso es a veces, tal vez parecerá ser que es muy natural, aunque la palabra de Dios dice que nosotros ya somos espirituales, pero a veces en lo natural es como hacer unas cuentas en nuestro diario vivir, ¿no? Es que tengo que sacar el gasto, es que hay que pagar estas deudas, a veces como que eso, como comentábamos a lo mejor fuera de cámara, ¿no? Que a veces la lógica, ¿no? La lógica se le da mucho al varón, ¿no? Entonces, a veces en la lógica nos dejamos que los pensamientos a veces se vayan sin control, ¿no? Por ejemplo, yo ahorita puedo recordar la vida de Judas, ¿no? O sea, Judas era bendecido, estaba dentro de los 12. Judas era merecedor, ¿no? De ver todas esas maravillas, es la gloria de Dios, y por algo que dejó entrar en su corazón, perdió la bendición, aunque la tenía, ¿no? Y a veces, nosotros como varones, a veces estamos en esa línea, ¿no? De sí o no. No sé si recuerdas, Gerardo, que
que pues, pusimos un ejemplo, ¿no? O sea, un hombre que está buscando de Dios, buscando de Dios, buscando de Dios, porque necesita un trabajo, ¿no? O sea, necesita el trabajo y la presión está, pero dice, no, yo ahora sí, yo voy a meterme en oración, voy a meterme a ayunar para que Dios me dé un trabajo, ¿no? Y entonces está metido todo el tiempo. ¿Qué va a pasar? Pues Dios le va a dar el trabajo, ¿no? Por supuesto. Claro. Dios siempre responde, ¿no? Pero que si en lugar de seguir en ese búsqueda de Dios ya con su trabajo, que es lo que normalmente, y el error está ahí en que hace a un lado a Dios, que le dio el trabajo para clavarse tanto en el trabajo, y entonces o sea, lo que muchas veces perdemos de vista es que el Dios que da la bendición es más importante que la misma bendición, ¿no? El Dios que da la bendición es más importante que la bendición. Entonces nosotros valoramos más a veces o nos desviamos la atención en la bendición y nos olvidamos del que da la bendición. Y si descuidamos eso, también perdemos a corto plazo o a largo plazo, la bendición se va, se acaba, se pierde, ¿no? Sí, yo creo que ahí cuando pasa este tipo de situaciones, a veces yo creo que ya vino la confusión, ¿no? Porque pues, como dice el Salmo, ¿no? Bienaventurado es. Y luego, aparte, hay una parte en la Escritura que también me gusta mucho, que dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Y a veces ese estar plantado junto a corrientes de agua, a veces como que no lo entendemos, ¿no? Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas y que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Entonces, por ejemplo, algo que cuando nosotros nos pasa esta situación en la hora del trabajo, a la hora de tener algo, una bendición de Dios, por ejemplo, dice la palabra de Dios que en su bendición de Dios, Él no añade tristeza, ¿no? Porque a veces ya la esposa te puede estar quejando de que pues ya ni nos ve, o que ya no está el varón ahí en la casa, que se la pasa más en el trabajo, aunque muchos varones piensan pues, que están bendecidos, ¿no? Y empiezan a descuidar otras áreas de su vida, y es cuando estamos perdiendo el consejo de Dios, ¿no? El no deleitarnos en la palabra de Dios nos lleva a perder el enfoque, ¿no? A perder esas bendiciones, como decía el domingo, ¿no? O sea, si tenemos una bendición, hay que tomarla, ¿no? O sea, yo creo que un hombre de Dios, aún en la adversidad, ve oportunidades, ¿no? Como decía, a veces hay que tomar esa bendición. A veces nosotros mismos, como decía también el domingo, pastor, bloqueamos esas bendiciones. Hay un versículo que la mayoría de los varones no sabemos, ¿no? Que tratemos a nuestra esposa bien para que nos vaya bien, más bien que no tenga estorbo nuestra oración. Y eso ya lo sabemos. Y a veces, por una mala actitud, estamos perdiendo una bendición para nuestra casa, para nuestro hogar, aunque a veces pensamos que el caminar con Dios, a veces sentimos que es por merecimiento, ¿no? Es que yo como que siento como que no me estoy mereciendo las bendiciones. No, se trata de fe, ¿no? Entonces, si yo aplico esa fe, ¿no? Dice que seremos plantados seremos como árboles plantados, ¿verdad? Algo que a mí me gusta mucho es la permanencia, ¿no? Porque ¿de qué sirve que hoy tú recibas tal vez muchas bendiciones y que eso te lleve a confundirte y más adelante ya no estés, ¿no? A mí lo que me da temor es lo que dice el Salmo, cómo termina el Salmo, ¿no? Porque dice que aquellos que dicen no así, ¿no? Dice, los dichosos los varones, y esos son como árboles plantados, ¿no? Uh-huh. Pero dice que el fin de aquellos que no, dice que es como la paja, ¿no? Que es llevada por el viento, que no permanece, ¿no? Y algo que a mí me habla de un varón que está firme o está convencido de algo, es porque permanece, ¿no? Okay. Muy bien, fíjate que, por ejemplo, ¿no? Lo que mencionabas, si recibes un buen trabajo, ¿no? Acerca de cosas que vivimos, ¿no? Cosas que a veces estamos mirando, ¿no? Y
en lugar de mantener un balance, mantener una vida espiritualmente conectada con la fuente, ¿no? Porque la fuente es inagotable, pero si no te conectas, pues dejas de recibir, ¿no? Y entonces yo me doy cuenta de algo, ¿no? La bendición dura mientras estás conectado a la fuente, ¿no? O sea, si ese mismo trabajo que recibiste como bendición, porque buscaste a Dios, estuviste con Dios, estabas conectado con Dios, ¿no? Recibiste la bendición, pero te alejas de la fuente, porque la misma bendición a veces, si no estamos maduros, nos destruye o como tú comentas, nos desviamos, ¿no? Y nos olvidamos de quién es el que lo dio, ¿no? Sí. Un trabajo que te va a demandar más, ¿no? Un trabajo que a lo mejor es muy bueno, ¿no? Dices, no, ¿sabes qué? Necesito que te quedes más tiempo. Y necesito que ahora vengas los domingos. Y necesito que pues salgas de viaje 2-3 semanas. ¿Por qué pasan esas cosas? ¿Qué tengo que hacer en eso? En esos casos. Sí, eso es lo que estamos viviendo, porque fíjate, ahorita, trabajos que descanses los domingos, muy pocos. ¿No? Te rolan y si quieres, ¿no? Si no hay 100 afuera que están esperando una oportunidad y tú dices, no, pues yo le entro, ¿no? Pero al momento que entras en ese trabajo, uno de los puntos es te desconectas de la fuente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿No trabajar? ¿No entrarle a ese trabajo? Algo que ¿Tú qué opinas? que bueno, como un testimonio, ¿no? Okay. Que me llegaba a pasar en mi vida laboral. Estabas en Bimbo, ¿no? Bimbo. ¿Cuántos años llevas de ahí? 19, casi 20 años estuve en esa empresa. Y fue de bendición. Algo que pues Dios ponía en aquel momento en mi corazón cuando tuve esa circunstancia, era que yo tenía que vivir por convicción, por convicciones, ¿no? Entonces, lógicamente, para la empresa, siempre, como dice la palabra, tenemos que ser como todas las cosas las tenemos que hacer como para Dios, ¿no? Lógicamente, yo honraba a mis autoridades, hacía mi trabajo lo mejor, ¿no? Tratando de que fuera excelente. Ojalá que así, ¿no? Ya no he visto a mis jefes, pero ojalá que esa imagen les haya quedado una entrega total, ¿no? a la empresa. Y siempre viví con esa convicción y algo que en algún momento alguno de mis jefes me comentó cuando yo me retiro, me dice, ¿sabes qué? Yo quiero que tú me entiendas que cuando te presionaba era porque pues ese era mi trabajo, ¿no? Pero créeme que yo nunca fui un domingo, ¿no? Siempre Dios me respaldó durante la semana para dar, por ejemplo, yo estaba en ventas, mis ventas siempre fueron muy buenas ventas, ¿no? Siempre, ahora sí que algo que también yo siento que debe estar en el corazón del varón, de los varones de Dios, es la humildad, de saber que todo lo que tenemos es de Dios, ¿no? Porque cuando ya caemos en soberbia de pensar que es nuestro, hasta con nuestra propia familia caemos en soberbias, nos volvemos soberbios al pensar que nosotros somos autosuficientes, ¿no? Y a veces estar con una persona autosuficiente a veces crea un problema, ¿no? Porque ya menospreciamos a nuestra esposa, ¿no? Menospreciamos la familia que tenemos, menospreciamos las bendiciones las menosprecias. Pero cuando tú tienes un corazón humilde y sabes que es Dios obrando en ti, nos dejamos llevar por Dios, ¿no? Y créeme cuando te digo que mucho tuve de respaldo de parte de Dios. O sea, cuando mis jefes me pedían que yo fuera en domingo, yo les decía, mira, yo te respondo toda la semana, tenemos 6 días para hacer las ventas, para trabajar, y bueno, pues en algún momento alguno de mis jefes me dijo, bueno, pues está en juego tu trabajo, ¿no? Pero yo dije, bueno, pues yo ponía a Dios en mi corazón que yo estaba respondiendo como trabajador, como una persona que ofrece su servicio, ¿no?
Y bueno, pues gracias a Dios pude tener la fortuna de ver esa bendición sobre mi vida y que Dios siempre me respaldó, ¿no? Y pues bueno, podemos tener esa alegría de poder decir que Dios, durante todo mi tiempo de cristiano, nunca fui un domingo, pero siempre entregando buenas cuentas, ¿no? Y tomé la decisión de tomar a Dios como mi primer lugar, y si algo hubo en mi corazón es de que si no iba a ser en ese lugar, Dios podría ponerme en otro lugar. Muchos años y los ibas a perder. Sí, pero pues bueno, sabiendo que Dios no nos respalda así, porque a veces viene el temor, ¿no? Exacto. Ciertamente, ¿no? O sea, sí, es uno de los puntos, ¿no? Que nosotros tenemos que poner en la mesa, ¿no? Y confiar, o sea, tú confías en tu trabajo, confías en el Dios que te dio ese trabajo, confías en tus habilidades o en el Dios que te dio las habilidades, ¿no? Es uno de los puntos de poder estar continuamente bajo la bendición de Dios, ¿no? Y no salirte de precisamente, ¿no? De esa fuente de donde Dios quiere que permanezcamos, ¿no? Porque de lo contrario, estamos, como nuestros actos ponemos en duda que Dios pueda hacer las cosas, ¿no? Y no lo creemos, ¿no? O sea, es que mi jefe me va a correr, ¿no? Me va a correr mi jefe, o sea, voy a perder mi trabajo, y entonces, ¿qué voy a hacer? ¿No? ¿Dónde voy a encontrar otro trabajo? ¿Sí? Entonces, yo sí creo que son etapas, ¿no? Son etapas en las cuales tenemos que empezar a caminar en la bendición, apreciándola y sabiendo en todo momento, ¿no? De quién es el que te la dio y quién la va a sustentar, ¿no? Sí. Por ejemplo, ¿no? Comentaba de los hijos, ¿no? Este varón que, wow, ¿no? Y ¿quién te va a dar para sustentar 5 hijos? No, pues Dios, el Dios de la bendición te da todo lo que tú necesitas, porque son también sus hijos, ¿no? Exacto. Sí. Entonces, pues, varones, no se espanten porque, pues, ¿cómo voy a dar la escuela, todo lo que necesitan los hijos? Pues es que es Dios en todo momento. Pero el punto es que si nosotros lo queremos hacer bajo nuestra propia habilidad o conocimiento o nuestra propia manera de hacerlo, pues estamos fritos, ¿no? Sí. Sí, yo creo que este salmo a mí me gusta mucho porque puedo ver que pues, siempre tiene que estar el consejo de Dios en nuestras vidas, ¿no? Cuando sí. dice que el varón que se deleita en ello, o sea, se deleita porque está recibiendo de parte de Dios, porque sabe que la palabra es de Dios, ¿no? Por ahí en algún punto a veces decimos, ya lo había comentado, ¿no? A veces decimos que Dios que Dios nos hable, ¿no? Pero pues Dios nos habla a través de la Biblia, Dios nos habla a través de su palabra y bueno, y también de pasar tiempos de intimidad con Él. Entonces, pues bueno, pues es algo que tenemos que fomentar, ¿no? Y que vivirlo también, porque a veces en nuestros temores, a veces como que podemos solamente como que sí queremos, como que no queremos, y es ahí donde vienen muchas dudas, ¿no? Y es ahí donde a veces una circunstancia nos aleja de Dios, ¿no? Nos arrebata la bendición de Dios, y porque es una bendición eterna, ¿no? Porque el mismo Salmo declara, ¿no? En una parte dice, no así los malos que son como la paja que les arrebata el viento, por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. O sea, dice, aquí hay 2 destinos, ¿no? Aquí hay 2 caminos, uno que va para un lado y el otro que va para otro, ¿no? Y dice que pues Dios no puede ser burlado, dice, porque el Señor conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá, ¿no? Yo creo que si nosotros estamos invirtiendo tiempo en tener una relación con Dios y estamos entregando nuestras fuerzas a Dios, pues nos habla de una permanencia, ¿no? De una eternidad que es permanente en nuestras vidas. Pues dice, más el malo perecerá, o sea, terminará, ¿no? A veces las situaciones, las circunstancias nos juegan ahí malas pasadas pensando que las posesiones o el tener mucho dinero nos va a hacer permanecer, pero a veces si no es con Dios nos va a desviar, porque sí, podemos tener mucha abundancia, gloria a Dios por eso, pero si está Dios, con mucha abundancia
y aparte con la permanencia eterna a su lado, ¿no? Pero sin Dios, pues en un momento se va a acabar, perecer. Sí, yo creo que el punto de reflexión en esto, y nos invitamos a que sigan reflexionando en las bendiciones que tienes y cómo se van a sustentar esas bendiciones, o sea, cómo van a quedarse contigo o aumentar en un momento dado, ¿no? Nunca para atrás, nunca pues en reversa, ¿no? En disminución, siempre de una manera más abundantemente, ¿no? Me recordé ahorita una película que hace rato vimos aquí en la congregación, de uno que vendía autos, no sé si te acuerdas, ¿no? Que tenía un negocio de venta de autos y aparentemente le iba bien porque hacía sus tranzas, ¿no? Hacía sus ventas así, carros nada más les daba una manita de gato y los vendía como si estuvieran muy buenos, pero para llorar, ¿no? Entonces llegó Dios a su vida y lo confrontó de una manera en que él pudo enderezar a tiempo, ¿no? O sea, enderezar a tiempo quiere decir que se diera cuenta de lo que estaba haciendo y que era un auténtico, vamos a decirlo así, ponerse la soga al cuello, ¿no? Porque toda esa gente se iba a dar cuenta de ese fraude, ¿verdad? Iba a venirse abajo. Y bueno, muchas veces ese es el punto más importante de todo esto, que tenemos bendiciones y que a veces mal usamos las bendiciones, no le estamos apreciando, y hacemos acciones, tomamos actitudes que nos hacen ir a la bancarrota, nos hacen ir a la destrucción. Yo también me acuerdo de ahí estando trabajando en una empresa, de una situación así muy fuerte del director de los almacenes, pues desviaba las entregas a su casa, ¿no? Mandaba las entregas en lugar del cliente a su casa. Y tenía un puesto increíble, ¿no? Era un hombre pues con título y maestría y doctorado, y era una persona, una eminencia ahí, pero ¿qué crees que le cayeron? Sí. Entonces la bendición, o sea, algo que pudiera ser algo muy bueno, se convierte en algo que te acaba, ¿no? Que te desvía, que te destruye completamente, por poner la mira en las cosas. Y algo que precisamente tienen los hijos de Dios, los cuales nos están viendo, ¿verdad? Es que, por ejemplo, dice que su hoja no cae, ¿no? A mí algo que fue de gran bendición, las primicias, ahora que las tuvimos, gloria a Dios por ello. Muchas familias fueron bendecidas, ¿verdad? Al venir y poner a Dios en primer lugar en sus vidas. Pero bueno, algo que Dios me hablaba mucho acerca de este salmo, es que a veces dice este pasaje que su hoja no cae. Entonces yo puedo ver, por ejemplo, yo le comentaba a alguna persona, decía, un árbol se pone en una casa porque hermosea, ¿no? Decimos, escogemos el árbol porque dice que fue plantado, ¿no? Entonces a mí me llama mucho la atención eso porque Dios nos ha plantado, y si nos ha plantado es porque le agrada a Dios. Y a veces nos olvidan esas cosas, ¿no? Por ejemplo, como este ejemplo, ¿no? De este director, o sea, teniéndolo todo, y cualquier persona puede decir, oye, pues esa persona es grandemente bendecida, pero el problema es que ya no lo vio, o sea, no lo pudo percibir. O sea, lejos de Dios no podemos percibir la bendición. Y sin embargo, este salmo dice que su hoja no cae, o sea, la sombra siempre está. Qué hermoso es un varón con una confianza, ¿verdad? Que se vuelve un ejemplo para otros, pues, y que esa sombra siempre la está dando no solamente a su esposa, a sus hijos y aún a los que les conocen, ¿no? Eso es algo que debemos de estar conscientes, pues, de la bendición de Dios. O sea, Dios siempre quiere bendecir, a todas las personas quiere bendecir, y muchas veces la persona bendecida pues no se está dando cuenta, ¿no? Como decía, es algo que tenemos que rescatar, ¿no? Que tenemos que valorar y no desperdiciar, ¿no? Las bendiciones no están para desperdiciarse en estos tiempos, ¿no? Hoy vemos tantas cosas con la pandemia, muchas empresas por la avaricia pues nunca se detuvieron, ¿verdad? Pero ahora nos detuvo a todos el Señor, ¿verdad? Entonces ahí podemos ver que, pues bueno, el Señor ya le está dando descanso a la tierra, ¿verdad? Pero pues a veces tiene que ser de estas formas, porque si no, no paramos,
pero bueno, pues gloria a Dios que ya se ve la luz. Un último punto y tenemos que tener mucha atención en lo que es en cuanto a las bendiciones, porque aún el tener una relación incorrecta, por ejemplo, de influencia, ¿no? De malas influencias, o sea, Dios siempre trata de trabajar con nuestro carácter, ¿no? Con nuestra firmeza y convicción, ¿no? Que lo que hace separarnos, ¿no? O sea, apartarnos o estar en una vida de santidad. Pero a veces las presiones son fuertes, ¿no? Sobre todo en ciertos ambientes o círculos laborales o empresariales o situaciones, ¿verdad? Donde hay relaciones en base a trabajo y que presionan, ¿no? Para entrar dentro de las malas prácticas y que hace que a veces cristianos caigan en la trampa, ¿no? Gente cristiana pierda o negocie con sus convicciones, ¿no? Y bajemos nuestro nivel de exclusividad de Dios, ¿no? ¿Sabes qué? Estas cosas no le agradan a Dios, esto no es correcto, ¿no? Hacer estas cosas no es algo bueno para mí ni para mi familia, ¿no? Entonces, creo yo que tenemos que estar muy atentos con las personas que ser nosotros influencia para ellos y no la gente ser influencia en nuestras vidas de manera que pues podamos bajar nuestra moral y nuestros valores. Los valores cristianos no están en cuestión, no debemos de negociar con situaciones, ¿no? El consejo de Dios dice que no nos hagamos pues ahora sí que unidad con personas que no tienen los mismos valores y no tienen la misma convicción y no tienen la misma fe que nosotros, porque nos van a llevar a la pérdida, ¿no? Nos van a llevar al desviarnos completamente, ¿no? Entonces hay personas que puedan decir, es que me invitan a un negocio, brother, pero son cristianos, no, pero son bien buenas gentes, ¿no? Híjole, ¿qué les dices? Sí, la palabra de Dios, ¿no? Exacto, ¿no? Por ejemplo, si algo que este salmo nos está diciendo es eso, ¿no? Dice, o sea, bienaventurado, o sea, si eres bienaventurado cuando tomas las decisiones correctas, ¿no? Bienaventurado cuando no anduviste en consejo de malos, ¿no? Malo, muchas veces pensamos que malo no son malos. Es evidencia de que hay se gente ve más mala, ¿no? Exacto, ¿no? A veces eso es lo que a veces ahí es donde nos atrapa a veces en la red del enemigo, ¿no? Porque nada más juzgamos por vista, pero dice que nosotros no nos guiamos por vista, nosotros nos guiamos por fe. Y a veces si el Señor nos está diciendo, por ejemplo, tú hablas con una persona que te dice directamente, sabes, a mí Dios no, a mí no me hables de Dios, y muchas veces hasta es misma familia, ¿no? O sea, ya te lo están diciendo tajante, o sea, no quieren nada con Dios. Entonces, pues, ¿qué comunión podemos tener? ¿No? A veces podemos decir, bueno, pero duele, sí, pero a veces nosotros, lejos de ser influencia para ellos, como comenta Pastor, a veces ellos se vuelven, con sus comentarios, traen duda a nuestra vida. Por eso dice la palabra de Dios, y nos lo dice claramente en este salmo, ¿no? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ¿no? ni en camino de pecadores, ¿no? Y se va degradando, ¿no? Hasta encarnecedores, ¿no? Entonces habla de una degradación, de 3 niveles de degradación. Entonces, a pesar de que con un consejo, con una palabra que a veces nos dan, que pensamos que no causa ningún efecto en nuestras vidas, inconscientemente, pues ya está afectando, ¿no? Por eso algo que como dice usted claramente, algo que tenemos que fijar y que tenemos que estar convencidos es que el consejo que escuchemos sea de Dios, ¿no? Es voluntad de Dios, porque su voluntad es agradable y perfecta, ¿no? A veces nos dejamos más guiar por el hombre que por las cosas que vienen de lo alto. Sí, ¿cuántos problemas familiares son, o sea, enrolarnos o hacer algún tipo de convenio o pacto con personas que no comparten, no tienen temor de Dios, ¿no?
Entonces todo acaba mal, todo acaba muy lastimosamente en pérdida, ¿no? Entonces se acaba el negocio y se acaba la relación, ¿no? ¿Sí? Y entonces nosotros tenemos que tener una verdadera convicción y que Dios nos ayude, ¿verdad?, a tener siempre en primer lugar al Señor. O sea, Dios es la fuente y Dios es quien sustenta las bendiciones. O sea, también tal como la vida matrimonial, ¿no? O sea, si no está Dios en el matrimonio, ¿quién sustenta el matrimonio? Es imposible que un matrimonio permanezca sin Dios, ¿no? Pero si está Dios en medio, Dios está sustentando porque lo necesitamos, ¿no? Y en otro tipo de relaciones, hablando de trabajo, como somos hombres, ¿verdad? Somos hombres proveedores, necesitamos llevar el sustento a la casa, y eso es uno de los puntos más sensibles, ¿no?, de los varones, ¿verdad? Que el trabajo, ¿no? La bendición traducida en trabajo y en sustento para la familia, ¿no? Entonces sí tenemos que tomar muy en consideración lo que vamos a hacer y con quién lo vamos a hacer, ¿sí? Y no desconectarnos de aquel que es la bendición de nuestras vidas, ¿no? Esto es algo verdaderamente trascendental, ¿no? De no perder la bendición por dejarnos influenciar, no perder la bendición por ser egoístas, ¿no? ¿Sí? Entonces, si estás bendecido, es para tu familia también, no nada más eres tú, ¿verdad? Exacto. O sea, porque si nos empezamos a llenar de soberbia, egoísmo, altivez, te desconectas de la fuente y hasta ahí llegaste, ¿no? Hasta ahí llegaste, perdiste todo por soberbio, altivo, egoísta, ¿no? ¿Sí? Entonces, si es bendición de Dios, tienes que cuidarlo, tienes que estar muy atento a quien te lo está dando, ¿no? Y Él mismo te va a requerir esa misma conexión, ¿no? Para que podamos ser sostenidos por Él mismo, ¿no? Y aquí lo que más interesa también, ¿verdad?, es que de todas las bendiciones que Dios nos da, pues poderlas recibir, estar metido ahí bajo la bendición de parte de Dios, ¿no? Sí, y son acciones que tenemos que hacer cada uno de nosotros. ¿Cómo ves, Jerry? Sí, claro. A veces de lo que el Señor hablaba ahora, lo que tuvimos la bendición de las primicias, que mucho habló, fue acerca de que a veces no nos desesperamos, ¿no? A veces algo que a veces llega a suceder en nuestra vida es que a veces nos desesperamos en el tiempo de esa bendición, y mucho de eso, porque hay bendición que ya está y que a veces no estamos disfrutando, pero hay bendiciones que a veces Dios nos ha dicho que es como labrar la tierra, ¿no? O sea, ya sembraste la semilla, ¿no? Se prepara la tierra, se riega la tierra, y pues no es de la noche a la mañana que Ya salga está. el fruto, ¿no? A veces tenemos que esperar, ¿no? Dice que da su fruto a su tiempo, ¿no? Da su fruto a su tiempo. Y hoy vemos tantas mentiras de parte del enemigo, ¿no? Que unos prosperan de la noche a la mañana, ¿no? Y queremos esas cosas, ¿no? Pero no sabemos sus vidas cómo son, ¿no? Por eso aquí pues dice que su fin pues, no es el mejor, ¿verdad? Entonces que el fin de nosotros sea ese, el tener un fin agradable no solamente para nuestras vidas, sino para nuestra esposa, para nuestros hijos, con un corazón humilde, y saber que todas las cosas que Dios nos da es para compartirlas con nuestra familia. Bueno, pues nos lleva a ser ejemplo o ser influencia aún para nuestra esposa y nuestros hijos, ¿no? Y en la iglesia, porque recordemos que todo empieza en casa, ¿no? Y pues bueno, de ahí ya podemos ser ese resplandor que Dios anhela, ¿no? El poder saber que somos bendecidos. Algo que yo he platicado con una persona, creo que ayer, me decía, a veces pues no damos gracias ni por los alimentos, ¿no? Y hay alimento en nuestro hogar, ¿no? Y a veces lo estamos como que ya dando por un hecho, todo ese tipo de cosas, pues porque a veces se nos olvida ser agradecidos, ¿no? Y eso es lo que nos muestra el Señor, o sea, que su bondad y su misericordia pues, es para siempre, ¿no? Y ese debe estar en nuestro corazón. Una persona agradecida
siempre tendrá un corazón humilde, ¿no? Claro, claro. No, la verdad es que mencionas algunos puntos interesantes como para seguir platicando de esto, ¿no? Pero la verdad es que sí, Dios está formando un carácter paciente, ¿no? Dios forma un carácter, un temperamento que podamos saber esperar, ¿no? La bendición no es, pues no es de la lámpara de Aladino, ¿no? Le frotas y ya te concede tus deseos. De verdad que todo, por eso todo en el Señor tiene un propósito y todo nos ayuda bien, ¿no? O sea, si habíamos cometido los errores garrafales de haber perdido bendiciones, y a veces grandes bendiciones, de verdad que en Cristo podemos experimentar esa remisión o restitución de las bendiciones, ¿no? Porque Dios nos vuelve a dar la oportunidad de poderlas seguir recibiendo, y a veces aumentadas, ¿verdad? Amén. Aumentadas, ¿no? Entonces, ese es el anhelo, el deseo de nosotros, ¿verdad? Porque sabemos que es el tiempo de que la iglesia tome su lugar, que realmente resplandezca, ¿no? Que podamos reflejar lo bueno que es Dios en nuestras vidas, ¿no? Y nunca vamos a reflejar un Dios bueno si andamos todos amolados, ¿no? Todos tronados o desalentados, ¿no? O sea, tenemos que mostrar un Dios de bendición para nuestras vidas completamente, ¿no? Y ojalá que pues nuestros amigos que nos están siguiendo, ¿verdad?, tengan a bien pues experimentar ese que vuelva la bendición a sus vidas y que vuelva la abundancia. Y si nunca has perdido eso, pues qué bueno, ¿no? Qué padre, ¿no? Sigue abundando, sigue disfrutándolo, sigue reconociendo quién es el Dios que bendice, ¿no? Aleluya, ¿no? Para despedir, ¿ya quieres decir algo? Sí, algo que, pues bueno, que tiene que, para que se cumpla esto, tenemos que creerle a Dios. Entonces, algo que tenemos que hacer es conocer a Dios, porque en base a lo que conozcamos de Dios es lo que vamos a creer. Entonces, yo te invito, varón, a que podamos tener una relación íntima con Dios, porque ahí es donde está toda la frescura, donde está toda la paz y donde nos da la sabiduría para poder recibir todo lo que Dios nos quiere dar. Amén. Oramos para despedir. Padre bendito, gracias porque tú nos aclaras muchas cosas que acontecen en nuestras vidas, Señor, y a veces son errores, a veces son descuidos involuntarios, muchas veces por ignorancia, Señor, y por eso se pierden las bendiciones, Señor. Ayúdanos, perdónanos si hemos mal usado tus bendiciones, si hemos despreciado o nos ha faltado apreciar lo que tú has puesto en nuestras manos. Señor, sabemos que de todo ello tú nos vas a pedir cuentas. Señor, sabemos que tú eres el Dios bueno, Señor, que traes abundancia siempre a nuestras vidas. Y Señor, y que cada hombre, cada varón que está, Señor, necesitando tu bendición, la pueda recibir completa, Señor. La podamos recibir, la podamos agradecer, la podamos apreciar, la podamos cuidar, Señor, y abundar, Señor, y que seamos bendición para otros también, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por esta reflexión donde tú nos llevas, Señor, a cambios, a meditar y a avanzar en nuestra vida espiritual. Te damos gracias por la vida de Gerardo, Señor, y gracias por este tiempo maravilloso que tú nos permites. En el nombre poderoso de Jesús, gracias te damos. Amén y amén. Bendiciones. Dios les bendice.